Bien, buenos días a todos. Mi nombre es Antonio Salazar. Soy experto en seguridad informática y, bueno, nos reunimos aquí hoy para hablar un poquito sobre las herramientas que se suelen utilizar en análisis forense informático bajo licencia GPL. La presentación tendrá una duración aproximadamente de 50 minutos aproximadamente, donde tendremos una primera parte introductoria y luego una parte práctica que espero que sea, digamos, la mayor de toda la presentación, donde veréis el uso de algunas de las herramientas que utilizamos aquí en el análisis forense. Por último, tendremos un turno, una parte de preguntas y de aclaraciones, que será al final, ya iré indicando cuando sea el momento. Y bueno, pues cualquier duda que tengáis sobre las aplicaciones, algo que no haya quedado claro, la formuláis y la iremos contestando. Todo esto, ya digo, después de la presentación. Bueno, pues empezamos, ¿no? Herramientas de análisis forense bajo GPL. En principio, bueno, pues, digamos, esta es la parte técnica que da soporte a lo que se llama la informática forense, que, como bien sabéis, viene a solucionar, pues, o dar respuesta a las preguntas que veáis en la presentación, ¿no? ¿Qué, quién, dónde, cuándo, cómo y por qué? Debemos intentar, a base de utilizar el software forense, responder a todas ellas. A veces será posible, otras veces no. Bueno, pues, ¿qué vamos a tratar en los contenidos? Bueno, pues serían 3 puntos importantes o claves, ¿no? Los primeros conceptos claves, procedimientos y técnicas. Quien de vosotros ya tenga conocimientos previos en informática forense, bueno, pues esta jerga, esta terminología la conocerá. Vamos a dar un repaso muy rápido porque luego la vamos a ver en los programas. En el software aparece y entonces es conveniente tenerlo ubicado. Después hablaremos un poco en la segunda parte del software usado en informática forense. Haré alguna referencia también al software propietario, pero bueno, el motivo de este webinar es el software libre y en él nos vamos a centrar. Veréis que, bueno, pues hay más o menos un 50%. 50% de herramientas de pago privadas y 50% de herramientas públicas. Y luego la última parte, que es la parte práctica, que ya digo, bueno, pues vamos a ver cómo se despliega la herramienta. Vamos a utilizar una distribución de Linux que se llama Kine, que aglutina pues todo el conjunto de herramientas de software libre bajo licencia GPL. La gran ventaja de esta distribución es que la instalas en una máquina virtual o física y no tienes por qué buscar, por internet las herramientas de una en una. Están todo empaquetado y es una herramienta que una distribución bastante interesante. Bueno, continuamos, ¿no? Como decía, conceptos claves, procedimientos y técnicas. Mirad. Bueno, aquí se trata de hablar de la evidencia digital. La evidencia digital, como veis ahí, es la información que es relevante para una investigación y se almacena en dispositivos informáticos, que es lo que a nosotros nos atañe. Es decir, tenemos que buscar cualquier tipo de prueba en cualquier dispositivo informático que pueda ayudar a la investigación y responder, en cierta manera, a las preguntas que hemos formulado al principio. En este caso, el software forense puede hacer referencia o diferencia entre lo que es la evidencia física y la evidencia electrónica. La evidencia física es el dispositivo físico en sí, o sea, un disco duro, el USB, el SD, ¿vale? Esta evidencia física luego tiene su importancia, ¿no? La forma de procesar esta evidencia física es lo que se denomina la cadena de custodia, como bien sabéis, ¿no? Hay que realizar un procedimiento muy estricto para no alterar la prueba que estamos tratando de determinar o de descubrir, ¿no? Y por otro lado tenemos la evidencia digital, también llamada evidencia electrónica, que es la información en sí. Esa información obviamente tiene que estar en un soporte informático, es decir, en una evidencia física. El software forense, por esta razón, a veces hará referencia a la evidencia física o a la evidencia electrónica. Entonces nosotros tenemos que tener clara la distinción. Bien, tanto la evidencia física como la evidencia digital, veis que no es un sinónimo, en principio, de prueba digital, porque falta el matiz probatorio. Es decir, que lo que descubramos nosotros utilizando el software forense, bueno, pues puede ser utilizado, llegado al caso, ¿no? de ir a un juzgado, que el juez lo, digamos, apruebe como una prueba. Bien, claro, pues la parte defensora también intentará hacer su trabajo, ¿no? Y lo que va a hacer principalmente es invalidar las pruebas que hemos descubierto,
¿vale? Entonces, en el software forense, o la práctica forense, la parte técnica, hay una serie, de, como estáis viendo ahí, de epígrafes que, digamos, sería como la Biblia, ¿no? Esto hay que tenerlo muy claro y no caer en estos errores, ¿no? Por ejemplo, no usar bloqueadores de escritura. Si tengo una evidencia física de un disco duro, por ejemplo, una máquina, extraigo el disco duro y quiero volcar en mi software de informática forense, pues todo lo que hay ahí, tengo que garantizar de alguna manera que al pinchar ese disco duro en el equipo que estoy utilizando, mi equipo no altere lo más mínimo ese disco duro. Cuando hablamos de lo más mínimo, nos estamos refiriendo a nivel de bit, un solo bit. Basta que se pueda demostrar de que se ha modificado un solo bit, la parte de la defensa puede, digamos, aducir a ello y, obviamente, nos pueden tirar la prueba, ¿no? Para solucionarlo tenemos bloqueadores de escritura. Os recomiendo que hagáis una consulta por internet, no ahora quizás es el momento, pero luego más adelante, para los que no conozcáis este tipo de dispositivos. Un bloqueador de escritura es un dispositivo de hardware donde que tiene todos los puertos de conexión de las interfaces de disco que habitualmente utilizamos. Por un lado pinchamos el disco que hemos extraído, o evidencia física. Por otro lado pinchamos a ese dispositivo un disco virgen y ese dispositivo lo que va a garantizar es la copia a nivel de bit del disco o la evidencia física a nuestro disco de copia, disco de adquisición, que es el que vamos a utilizar a partir de ahora. Como su nombre dice, ese grado de escritura a nivel de hardware garantiza que en el disco de la evidencia no se va a modificar ni un solo bit. Por lo tanto, es importante tener este tipo de dispositivo. El software forense que os voy a enseñar dentro de un momentito, pues obviamente además tampoco voy a trabajar con máquinas virtuales, no tienen ese hardware, no dispongo de ese hardware físico de bloqueador de escritura. Entonces, la distribución CAIM, pues lo que hace es utilizar un bloqueador de escritura por software, ¿vale? Que al fin y al cabo va a hacer lo mismo, no es tan eficiente en el sentido de la copia de datos, pero bueno, es suficiente para conseguir el resultado. Por otro lado, en la adquisición siempre hay que hashear las evidencias físicas, como estáis viendo ahí, ¿no? La parte defensora va a coger la evidencia física, va a volver a adquirir la información, es decir, copiar el disco. A todo el disco original se le va a calcular un hash y ese hash debe ser siempre el mismo. Siempre que cojamos el disco original, la evidencia física y copiemos los datos, el hash de la información que se está extrayendo de ahí debe ser el mismo. Si no fuera así, eso implicaría que en el proceso de copia, de adquisición, se ha modificado la evidencia física y en consecuencia se anularía la prueba. Bien, al hablar de hashes, podemos hablar de algoritmo de hashing. Hoy en día, ni el MD5 ni el SHA-1, como estáis viendo ahí, se consideran, digamos, algoritmos de hashing apropiados, ¿vale? Tiene que ver con las colisiones. MD5 y SHA-1 presentan muchas colisiones. No voy a entrar ahora mismo por el tiempo que tenemos tan reducido en hablar del por qué, pero bueno, la razón práctica o la cuestión práctica que tenemos que sacar de aquí es que podrían no ser admitidos judicialmente como prueba debido a, digamos, la debilidad criptográfica de estos algoritmos. Por lo tanto, el software forense e informático debe ser capaz de utilizar un algoritmo de hash más potente. De hecho, nosotros utilizaremos SHA-256. MD5, SHA-1, fuera. Bien, y luego respetar escrupulosamente nuestro papel en la cadena de custodia. Tenemos que coger la evidencia física, volcarle los datos y volver a entregar esa evidencia física, en este sentido. No volvemos a tocar más la prueba, la evidencia física y trabajamos con la copia. Y una cosa muy importante también es no extralimitarse en la adquisición de la evidencia. Claro, nuestro trabajo como investigador informático forense pues tendrá unas condiciones muy concretas. Nos van a pedir que hagamos cierta cosa. Para nosotros, debido a nuestros conocimientos, sería muy fácil pues investigar más de lo que nos piden. Y claro, pues eso tampoco es correcto. De hecho, podríamos estar cometiendo un delito. Nos tenemos que limitar a responder a las preguntas iniciales en función de lo que nos estén pidiendo. Quiero decir con esto, por ejemplo, que si no nos piden investigar las conversaciones de WhatsApp de un teléfono, pues no deberíamos extralimitarnos sacando la base de datos de SQLite del móvil Android, por ejemplo, y mediante ciertas técnicas reventar, ¿no?, el cifrado y sacar las conversaciones, ¿vale?
Eso a menos que no lo pidan. Bien, bueno, dibujito, este gráfico que estáis viendo aquí, pues trata de todo el procedimiento forense que vamos a realizar con el software. Primero la preservación, donde tendríamos que ver el tema de los bloqueadores de escritura, eso ya lo hemos comentado. Después una fase de adquisición. En esta fase de adquisición, bueno, pues podemos utilizar herramientas como FTK Imager, Gaimager, hay más, pero voy a comentar un par de ellas, donde tenemos que garantizar que la evidencia física, bueno, pues se copia en otro disco y además generamos durante ese proceso el hash que sirve para garantizar que la copia de los datos son un fiel reflejo de los datos originales. Bien, el software, por ejemplo, Autopsy, es capaz de hacer esto también, ¿no? Luego la documentación. Tenemos que documentar absolutamente todos los procesos que vamos realizando y todos los descubrimientos que vamos haciendo. Bien, claro, pues esto es una labor muy tediosa y aquí es donde realmente presta una ayuda significativa al software forense. Lo iréis viendo luego en la parte práctica cuando con Autopsy, por ejemplo, descubramos algún archivo, un documento, una imagen, etcétera, que sea, digamos, de interés. En el argot se llama información de calidad. Pues lo que vamos a hacer es, con el botón derecho del ratón, la vamos a marcar, ya veréis luego, tenemos una, digamos, una escala, ¿no?, de importancia. Y luego, en la parte final, cuando generemos el documento, pues sacaremos, hay una serie de documentos predefinidos que pueden buscar esa información o incluir esa información en el informe final que hayamos etiquetado de una manera determinada. Bien, la parte de análisis, pues donde el perito informático, el experto forense, bueno, pues aporta su valor, y es la parte más larga, ¿no?, de todo el procedimiento. Tendremos que ver qué nos aporta el software de informática forense de forma automática y luego ver qué podemos descubrir nosotros de forma manual, siempre intentando responder a las preguntas iniciales. ¿Vale? Y luego la última parte de la presentación, que son los informes a los que me iba refiriendo antes, con información etiquetada, pues el software forense pues, ofrece la posibilidad de sacar un informe pericial o técnico de los hallazgos que encontremos. Bien, como decía antes, ¿vale?, pongo esta diapositiva para que quede muy claro porque es la base más importante de nuestro trabajo, ¿no? Generar hashes. Por un lado, vamos a generar un hash al capturar la evidencia física. Luego necesitaremos, por ejemplo, determinar si en el equipo investigado o en el disco duro investigado existen, ¿qué os digo yo? Por poner algún ejemplo, imágenes de pornografía infantil, ¿no?, que están tan a la orden del día hoy en día. Bueno, claro, tenemos una opción y es que vayamos nosotros viendo todas las imágenes que presentes del disco. Tardaremos un tiempo, pero las veremos. Y otra opción es descargarse de Internet. Hay muchas organizaciones que se dedican a ello, que recopilan esas imágenes de pornografía infantil, generan los hashes y nos descargamos la base de datos de hashes asociada a esa pornografía infantil, ¿vale? Quiero decir con esto que en ningún momento nosotros nos vamos a descargar la fotografía, sino los hashes de la fotografía. Claro, con esos hashes ya importados en nuestro software forense, es un procedimiento ya automático. Le vamos a decir que hashee las imágenes que existen en el disco de adquisición y compare si hay alguna coincidencia con la base de datos de hashes, ¿no? Y, bueno, pues es bastante rápido y nos ahorraría mucho tiempo, ¿no? Entonces, en este caso, ¿vale?, pues dependiendo de qué estemos realizando, pues los distintos algoritmos de hashing son válidos o no. Como decía antes, para la captura de la evidencia física el MD5 no es conveniente. Sin embargo, para este ejemplo que os he puesto de la base de datos de imágenes, pues el MD5 pues sí se suele utilizar porque es muy rápido computacionalmente, ¿vale? Bien, ni que decir tiene que estamos hablando a un colectivo, todos nosotros formamos parte de un colectivo, que es un colectivo técnico, por lo tanto, todas, digamos, las cuestiones técnicas deberían estar dominadas, ¿no? Sistemas de archivo. Y dentro del sistema de archivo, pues es muy importante la información que el software forense generalmente discrimina entre lo que se llama información, digamos, viva en el disco y la información que en su momento estuvo en el disco, ¿vale? Era un allocated, ¿vale? Pues serían los bloques de disco que o no se han utilizado o tenían información inicialmente y ahora la tabla de archivos la ha eliminado.
Y sin embargo, el allocated, bueno, pues son los bloques que están ahora mismo funcionando en el disco. Bien, es importante a la hora de investigar, pues tener ideas sobre el equipo de la persona que estamos investigando. Normalmente los usuarios que no tienen conocimientos técnicos avanzados son muy ingenuos en esta cuestión y para ello es suficiente una eliminación del archivo, ¿no?, que pudiera comprometerlos, ¿no? Sin embargo, si el usuario es, digamos, tiene más conocimientos, pues obviamente utiliza algún otro tipo de software que borre reiteradamente el espacio unallocated para no dejar ningún tipo de prueba, ¿no? Bueno, otros conceptos, ¿no? Primero, ahora nos situamos frente a la necesidad de sacar información de un equipo, ¿eh? Nos dicen, bueno, mira, tienes que investigar este equipo, venga, ponte a trabajar, ¿no? Entonces, tenemos que ver, lo primero que hay que mirar es si el equipo está encendido. Si el equipo está encendido, debemos aprovechar ese hecho de que esté encendido, ¿vale? Entonces, tenemos que capturar lo que haya con la máquina encendida, ¿eh? Por ejemplo, obviamente, si se apaga, todo lo que estáis viendo ahí se perdería, ¿no? El archivo de hibernación, las comunicaciones que están establecidas, en lo de sistema. Tenemos que investigar, por ejemplo, alguna acción de cifrado de disco, algún cifrado que entra en una máquina. Entonces, pues eso lo vamos a ver con el equipo encendido y con las conexiones hacia internet que tenga habilitada, ¿no? ¿De acuerdo? Está claro que esta parte, os digo, la parte de la RAM y el archivo de paginación puede tener información de calidad muy interesante. El software forense de adquisición es capaz de volcártelo a disco para luego analizarlo. Hay que tener cuidado porque, por ejemplo, FTK Imager, que es una de las herramientas que hay por ahí, por lo menos la herramienta, digamos, de comunidad o la versión de comunidad, en Windows 10, por ejemplo, da una pantalla azul de la muerte. O sea, por lo tanto, habrá que hacerlo en el último paso, una vez que hayamos sacado de ese equipo encendido todo lo que pueda ser interesante, por si hay algún tipo de error fatal en el sistema operativo. Bien, el análisis post-mortem, se llama así cuando sale el equipo apagado. Una vez que el equipo está apagado, pues entonces podemos abrirlo, sacar los discos duros, lo que hubiera por ahí y utilizar herramientas de adquisición por clonación. Obviamente se pierde la información volátil, pero se supone que la hemos recuperado antes. Esto sí es posible. Bueno, la adquisición, vamos a hacerlo con GuyMager, una herramienta de software libre bastante interesante. Bueno, ahí la lleváis, ¿no? Se puede hacer dos tipos de adquisiciones. A nivel físico, también conocida como clonación, que lo que vamos a hacer es una copia a nivel de bit del disco duro que estamos investigando, que estamos adquiriendo. Esa información se va a almacenar en un disco duro supuestamente virgen. Esto es muy importante, ¿vale? Porque y además que el disco de destino tenga un tamaño mayor o igual, ¿no?, que el que estamos capturando, ¿no? Y luego a nivel lógico, hay dispositivos, por ejemplo, a los cuales yo no le puedo hacer una copia a nivel físico, ¿no?, por distintas razones, ¿no? Pero, por ejemplo, un móvil, habría que hacerle un ruteo, ¿vale?, o un jailbreak para poder llegar hasta la parte más, digamos, más interna del sistema operativo. A veces eso no es posible y nos tenemos que limitar a copiar los archivos presentes en la memoria de almacenamiento del móvil o en la tarjeta SD, ¿vale? Eso se llama adquisición a nivel lógico. Bien, bueno, de aquí comentaros, por ejemplo, que en las imágenes, los archivos de fotos, pues se almacenan unos metadatos de mucha calidad, ¿no? Realmente cualquier tipo de documento tiene metadatos, ¿no? Partiendo de los que el sistema operativo es capaz de visualizar, que es, digamos, pues, por ejemplo, los permisos o la fecha de modificación, etcétera. Hay luego otros muchos más datos que no son visibles y se pueden extraer con herramientas especializadas de software forense como FOCA, ¿vale? O también, por ejemplo, como Autopsy, que iremos viendo, ¿no? Pero en el caso concreto de los archivos generados por cámaras de fotos, existen unos metadatos que atienden al nombre de SIF, que lo que guardan es información complementaria de la foto. De hecho, si la foto se ha realizado mediante un dispositivo móvil y el móvil tiene habilitada la geolocalización, pues ahí va a aparecer el posicionamiento del móvil en el momento de tomar la foto. Y esa información es muy importante de cara a una investigación. Bueno, las herramientas que usa el análisis forense. Bueno, no voy a decir que hay cientos o miles porque quizás esté exagerando, pero hay muchas. Tanto la parte de software propietario, o sea, herramientas de pago, como la parte de software libre.
La cuestión es, para los que no las conozcáis, pues dar una pequeña introducción y luego que la valoréis y cada uno determine cuál es la que mejor le puede venir. Entonces, aquí en la página de Wikipedia, ¿vale? Voy a salir de compartir la pantalla un segundito y voy a ver, ¿dónde tengo aquí el navegador? Aquí la tengo, ¿vale? Si pincháis en ese link, os lleva a esta página, ¿vale? Muchísima información en internet al respecto. Os he puesto la Wikipedia por ser un sitio de referencia en este caso, ¿no? Entonces, fijaros que tenemos herramientas, sistemas operativos enfocados al forense, al análisis forense. Nosotros vamos a utilizar, digamos, lo basado en Debian o en Ubuntu, concretamente la distribución Cain, ¿no? Que es donde están todas las herramientas, ¿no? Bueno, echar un vistazo a esta página que es interesante. ¿Veis? Y entonces aquí aparece el nombre de la herramienta forense, ¿no? Ahora hay una cantidad tremenda de ellas, y luego la plataforma sobre la que funciona. Y muy importante, la licencia. Fijaros que de GPL pues hay algunas, ¿no? De propietario y muchas más. Hay muchas más, obviamente, porque la seguridad informática y el análisis forense informático es un negocio. Y, bueno, pues cuando hay un negocio, pues hay demanda, ¿no? Nosotros vamos a utilizar Autopsy. Autopsy, como veis aquí, para los que no los conozcáis, es una plataforma forense que ofrece una interfaz gráfica de usuario para un conjunto de herramientas que se llama el Sleuth Kit, ¿vale? El kit del sabueso. El tema de análisis forense en open source empezó por ahí y, bueno, al final tenemos una herramienta bastante poderosa para hacerlo. Bien, indico, Autopsy es una herramienta que viene dentro de la distribución Cain. Bueno, le echáis un vistacillo a esta página que tiene información bastante interesante por si queréis descubrir o ver algún otro tipo de herramienta. Bien, vuelvo a la presentación y continúo, ¿no? Bien, vamos a hacer despliegue y uso del software forense. Vamos a empezar con la parte práctica. Mira, hemos hablado de los bloqueadores de escritura que sirven para salvaguardar la evidencia física original, no se modifica ni un solo bit. No tengo aquí forma de enseñaros un bloqueador por hardware, entonces lo que vamos a utilizar es la distribución Cain, que tiene un bloqueador por software. El efecto es el mismo y, bueno, para aprender y empezar está bastante bien, ¿vale? Bueno, FTK-Imager, si habéis visto en la Wikipedia, es una herramienta que está basada en Windows, perdón, es propietaria, quiero decir, ¿vale? Lo que pasa es que tiene versión de comunidad, se puede utilizar para adquirir. Es una herramienta muy conocida y bueno, se utiliza bastante, ¿no? Yo voy a utilizar otra en la práctica, debido al poco tiempo que tenemos, que se llama Guy-Imager. Hace lo mismo, exactamente lo mismo. Lo que pasa es que la distribución que yo tengo está basada en Linux y esta también tiene, digamos, un ejecutable para Windows, ¿vale? Bien, esta es la distribución Cain. Os recomiendo que localicéis la página de esta distro en internet y le echéis un vistazo, ¿vale? Realmente hay que pronunciarlo como Cain, pero bueno, en el argot aquí hablamos de Cain, y tiene agrupadas todas las herramientas de informática forense, ¿vale? Bien, facilita la adquisición y análisis de un equipo en forma de post-mortem, es decir, Cain es muy bueno cuando nosotros tenemos ya capturada la evidencia y ahora queremos analizarla, generar informes, etc. ¿no? Bien, en informática forense, relacionado con el software, también tenemos a veces la necesidad de hacer un triaje, igual que en las urgencias médicas, ¿no? Pues se supone que tenemos que atender mucho trabajo en poco tiempo, entonces tenemos que, de alguna forma, identificar cuáles son los pacientes que están más en riesgo o, en el caso de la informática forense, los equipos que pueden darnos más información, ¿vale? Si nos dicen, por ejemplo, que tenemos que investigar una organización que tiene 20 equipos, pues claro, no vamos a capturar los discos duros de los 20 equipos, porque eso sería un trabajo muy, muy importante. Entonces, lo que se suele hacer es instalar Cain en un USB, ¿vale? Y entonces iniciar el software desde el USB. Ver qué hay en el equipo, decirle a Cain que descubra lo que hay y si el equipo no aporta información importante o relevante o de calidad, pues entonces dejarlo aparte e irnos a otro. Y así vamos a hacer un proceso de triaje, de selección de aquellos equipos que pudieran tener información relativa a nuestra investigación. Bueno, para instalar Cain en USB se puede utilizar muchas herramientas. Yo uso, por ejemplo, Rufus.
es la que os recomiendo, ¿no? Bueno, vamos a hacer aquí una pequeña práctica. Empezamos ya la parte práctica. Nos queda aproximadamente unos 20 minutos largo de 25 de webinar, de presentación del webinar. Y entonces vamos a empezar con Guymayer. Bien, Guymayer, perdón, voy para atrás y salgo de la presentación. ¿Qué es lo que tengo preparado aquí? Bueno, pues estáis viendo ahora mismo un Hyper-V, ¿vale? Realmente digamos, Cain lo podéis instalar en cualquier máquina. Una de las cosas que voy a ver o pretendo demostraros es que el proceso de adquisición y de análisis que hace el software es muy costoso computacionalmente. Y claro, ese tiempo no lo tenemos aquí en la presentación, entonces lo que he hecho es realizar ese procedimiento y generar instantáneas. Veis que hay aquí un montón de instantáneas en distintos estados del proceso de informática forense. Bien, ahora mismo tengo la máquina virtual iniciada en este estado, donde vamos a trabajar con Guymayer y la máquina está montada, la máquina está funcionando y tiene los discos montados. Bueno, os enseño. ¿Vale? Bien, esta es una máquina de Linux que tiene instalada la distribución de Cain. ¿Vale? Voy a poner la pantalla completa, que se vea un poquito mejor. Lo minimizo, ahora os enseño esto y os describo un poquito la herramienta para que veáis cómo va. Bueno, esta es la suite Cain, instalada sobre Linux y bueno, como veis, si vais aquí a menú, tenemos todas las herramientas de forenses en una única distribución, lo cual esto es genial. ¿Vale? Tenemos el Guymayer que usaremos, la Autopsy, pero bueno, si vais mirando por aquí, tenemos herramientas de análisis, un montón de ellas, de bases de datos, por si tenemos que, reventar o sacar, ¿no?, información de base de datos, por ejemplo, de los móviles, herramientas de disco, herramientas para cálculo de hashing, herramienta de malware. Esto se utiliza para identificar, digamos, los archivos que han podido ser los vectores de entrada o de ataque de algún tipo de malware en la máquina, ¿no? Herramientas forenses de memoria para los móviles, de red, herramientas de inteligencia de open source, buscadas por Google y estas cositas. Cuando ahora arranquéis, es que aquí tenéis una serie de iconos que son muy, muy, muy útiles. Por ejemplo, el primero, el keyboard, ¿vale? Tened en cuenta que esta herramienta está pensada para que se lance en formato live, es decir, sin instalación en el disco duro, aunque en esta máquina virtual, como estáis viendo, está instalada, ¿no? Entonces, claro, vamos a tener el primer problema que vamos a encontrarnos, un problema del teclado, que estará en inglés, ¿no? Si le hago un doble clic a la herramienta, simplemente aquí hay que escribir ES, que es la configuración de nuestro teclado, le damos otra vez Enter y listo, ¿vale? Ya tenemos el teclado, digamos, funcionando. La segunda herramienta que tenéis que utilizar en Cain es esta, el Unblock. Un block es el bloqueador por software. Cada vez que se arranca Cain, todos los discos que detecte están, como veis, este último, en read-only. Incluso el disco del sistema, el disco donde está instalado Linux, ¿vale?, si estuviera instalado, que sería la SDA, pues estaría en read-only. Por lo tanto, lo que hay que hacer es marcarle primero. En este caso, por ejemplo, ¿veis? Si los marco y le doy aquí a OK, ¿vale?, me los pone todo en read-only. Esto sería bloqueador, en este caso, por software. Claro, que es lo que ocurre, que yo necesito que el disco de sistema de Linux funcione, por lo tanto, lo tengo que poner, cuando le dé aquí a OK, ahora cambiará. Y bien, para esta práctica, ¿qué he preparado? Pues ahí tengo 3 discos, ¿vale? El primer disco que veréis aquí en Linux como SDB, ese disco va a ser la base de datos de Autopsy, que es el software que veremos en un momento. Lo he puesto en un disco aparte para comodidad. El siguiente disco, el disco C tiene o va a contener la adquisición, es decir, la copia de la evidencia física. Como veis, el disco tiene un tamaño de 250 gigas, ¿vale? Tiene que ser mayor del disco que voy a adquirir. Y el disco que voy a adquirir, la evidencia física, sería el SDB. Por lo tanto, la configuración correcta para este momento, que sería, digamos, la adquisición, sería esta. En los 3 primeros discos en lectura-escritura, ¿veis? Y el último disco, el de 127 GB SDD, esa es mi evidencia física. Entonces, aquí estáis viendo la utilidad y la misión del bloqueador de escritura, en este caso por software, ¿vale? Bien, esta herramienta tiene un pequeño problema y es que fijaros que si no marco nada y le doy aquí a cerrar, ¿vale? Pues esto te acostumbra al final
Bueno, te dice que no sabes seleccionar ningún dispositivo, ¿eh? No debería aparecer nada, pero bueno, ¿eh? Ya sabes, el software libre a veces tiene estas cositas. ¿Vale? Bien, pues entonces ahora lo que voy a hacer es coger el GuiMager, ¿vale? El GuiMager pues está aquí. Entro, herramientas forenses, y me voy aquí a GuiMager. Esta es la herramienta de adquisición. Tengo ya pinchado todos los discos. Entonces, fijaros qué sencilla es. Os recuerdo que el SDA es el disco de Linux, el SDB va a ser el disco donde luego, en otra demostración que os hago en 5 minutos, vamos a guardar la base de datos de Autopsy. El SDC es el disco de copia, donde vamos a meter ahora la copia de, obviamente, este último disco, que es el SDD. Este disco es una captura de un equipo de Windows 7 que tenía por un sitio, no voy a decir exactamente dónde, por motivos obvios, y bueno, es un equipo que está funcionando mucho tiempo. Entonces, fijaros, pincho aquí el disco, le doy botón derecho y le digo Acquire, adquirir imagen, ¿vale? Aparece un formulario que es muy sencillo. Bien, se puede capturar en formato DD si queréis, ¿vale? Pero yo os recomiendo que utilicéis el formato, digamos, más avanzado. En este caso, el software forense, muchas herramientas de software forense usan, digamos, este tipo de formato, la extensión .e y un montón de numeritos, ¿no? Encase, que es una herramienta de pago, entiende este formato, Autopsy entiende este formato, ¿vale? Luego, ¿vale? Bueno, pues si esta investigación va a presentarse en un juzgado legalmente, pues tendrá que tener un número de casos, yo le voy a poner ahora mismo 001, el número de evidencia, que tendríamos que etiquetarla, bueno, el etiquetado depende de cómo lo queréis hacer, ¿no? Pero tiene que quedar claro de dónde estoy capturando. Por ejemplo, sería el primer disco duro del equipo etiquetado como equipo A. El examinador sería el nombre en este caso sería el mío o del vuestro, los que estoy utilizando la herramienta, y una descripción, ¿no? Bien, y ahora muy importante, ¿vale? ¿Dónde quiero meter la copia? Como tengo montado un disco exclusivamente para recibir la copia de esta evidencia física, pues me voy aquí a directorio de imagen. Yo lo tengo montado aquí en el root, en Acquire, ¿vale? Esta carpeta, ¿vale? Acquire está asociada al disco que habéis visto antes, el SDC de 250 GB. Está vacío, entonces le doy aquí a Shows, ¿vale? Y ahora esto es importante, ¿no? ¿Qué nombre quiero darle a la imagen? Algo que sea representativo para nosotros, pues como es una captura de Windows 7, yo le voy a llamar Windows 7. Y este software me genera dos tipos de archivos, ¿vale? Un archivo que tiene información del proceso de captura, que vamos a verlo luego, y luego un montón de archivos que lo que contiene pues el volcado a bajo nivel del disco. Importantísimo, llevo insistiendo en ello desde el minuto 1, son los hashes que queremos que este proceso realice, ¿no? Bueno, si queréis podéis darle el MD5, pero bueno, o el SHA1, ya sabéis que estos no son especialmente los preferidos porque pueden ser, digamos, ignorados, ¿no? En un proceso judicial. Así que le vamos a dar siempre a calcular el SHA-256, ¿vale? Bien, estos dos checkbox habría que marcarlos, pero bueno, ahora para iniciar, cuando hagáis las primeras pruebas, quitárselo porque entonces esto tarda la captura un montón de tiempo, ¿no? Y bueno, aquí el tamaño de los archivitos que vais generando, que son de 2 gigas, ¿no? Y le voy a dar a Start. Entonces, este proceso ahora empieza. En un equipo con disco SSD, un equipo respetable, la adquisición del disco de 130 gigas que estáis viendo ahí, pues llevó prácticamente 2 horas y pico. Entonces, bueno, el porcentaje ahora empezará aquí a subir, el progreso, el 1%. Y claro, como no tenemos 2 horas y pico en el webinar, pues entonces lo que he hecho es, bueno, capturar, ¿no?, la máquina virtual en otro estado, ¿no? En este caso, ¿vale?, ya se ha hecho, digamos, voy a ir poniéndola, ¿vale? Le voy a dar aquí a aplicar a la instantánea. En este caso, ya tengo capturado la evidencia física, tengo un clon del disco y ese clon ahora se lo voy a proporcionar al software Autopsy, ¿vale? Bien, vamos a esperar a que la máquina virtual arranque. Ya ha arrancado. Inicio sesión en ella. No, perdón, abro la consola. ¿Vale? Entonces, fijaros, en este caso vuelvo a tener Autopsy y os comento, ¿no? Fijaros, os recuerdo que
quitando el disco del sistema operativo Linux, hay otros 3 discos. El SDB pues va a contener la base de datos de Autopsy, que es donde vamos a meter todo lo que se haya descubierto. Tenemos que tener el disco de la adquisición y luego también he montado el disco original. En este caso aquí veis las 3 instrucciones de montaje, ¿vale? Y los directorios donde se están montando. Este último, el disco original, no sería estrictamente necesario montarlo ya en esta parte del estudio, del proceso, porque tenemos en la carpeta Acquire, tenemos ya el volcado del disco. Vamos a curiosear un poquito esa carpeta, ¿no? CD Acquire, ahí va, ls, fijaros, ¿veis? Lo que genera el GuiMager, ¿no? El GuiMager genera un montón de archivitos en W7, que fue el nombre que le dimos, 000, y todo lo que haya hecho. Y luego .info. Vamos a ver qué es lo que genera. ¿Veis? Bueno, que te da pues un resumen de todo el procedimiento de adquisición, ¿no? Lo más importante es que por ahí veréis los hashes, ¿vale? Por algún lado estarán. Vale. A ver. Aquí están, ¿veis? Los HMD5, el SHA1 y el 256, que fue los que le puse que me calculara, ¿no? De forma que la otra parte, la parte de la defensa, cuando vaya a intentar, tirarnos la prueba, pues va a generar el hash a la evidencia física y si no coincide con estas que nosotros hemos calculado, pues nuestro trabajo no vale absolutamente para nada, ¿vale? Por lo tanto, esta información es muy importante. Bien, ahora estamos en la parte de coger el software Autopsy y hacer el proceso de ingestión. Los nombres aquí, ya veis, cada uno le pone lo que quiere, ¿no? Cuando hablamos de hashing, pues se llaman procedimientos o procesos de digestión y aquí lo que queremos coger es el clon de un disco y meterlo en la base de datos de Autopsy y eso se le llama ingestión. Voy a abrir la herramienta Autopsy para que veáis el procedimiento a realizar, ¿vale? Bien. Mientras arranca la herramienta voy a ir a la presentación que para ir en paralelo. ¿Vale? Esta práctica de GuiMager ya lo hemos hecho y ahora estaremos hablando de Autopsy, ¿no? Con esta herramienta vamos a ver, vamos a hacer 2 prácticas. La primera es el procedimiento de ingestión, que consiste en coger la copia del disco, el disco de adquisición y copiar la información adentro, ¿no? de Autopsy. En el proceso de que se está comiendo, está haciendo la ingestión de esa información, la va a analizar. Y luego la segunda práctica, y con eso terminaríamos ya la parte, digamos, lo que será la parte de demostración del webinar, pues cómo funciona, ¿no? Qué es lo que ha descubierto Autopsy de forma automática y cómo puedo yo realizar mi trabajo de forma manual, ¿vale? Bueno, vamos a ver si ha terminado ya de abrir la máquina virtual. Aquí está, ¿veis? Entonces, en este caso lo que tengo que hacer es crear un caso nuevo, ¿veis? Caso jurídico, o judicial, como queréis llamarlo. El nombre del caso le voy a dar Windows 7, por ejemplo, y ahora, ¿dónde quiero meterlo? ¿Vale? Pues, si os disteis cuenta, aquí en el /root/cases, voy a dejar atrás, cd.ls, aquí he creado tres directorios. El Acquire, que está el directorio de montaje del disco de adquisición, y aquí cases, que es el punto de montaje del disco donde va a guardar Autopsy la base de datos. Si yo entro ahora mismo cd cases y le digo un ls, ¿vale? Pues ahora mismo no hay nada, porque todo se va a crear cuando termine este asistente, ¿vale? Por lo tanto, el directorio base va a ser en el punto de montaje cases y se va a llamar W7, ¿vale? Esta herramienta también permite un entorno multiusuario, que obviamente por cuestiones de tiempo no lo vamos a ver. Vamos a trabajar solamente con un único investigador, pero bueno, si hay un grupo de personas que se dediquen a esto, pues esta herramienta requiere que se configure un repositorio, un almacenamiento común para que las distintas instancias de la herramienta puedan meter y consultar información. Venga, pues siguiente. ¿Vale? Número del caso, pues yo, el 001, por ejemplo, otra vez. Aquí el examinador pues tendría que poner mis datos personales. Bueno, le voy a dar Finish. Y ahora se va a crear en el disco, en el cases, si hacemos un ls, perdón, a ver si le puedo de aquí, ahí va, ls,
¿vale? Pues se ha creado una carpetita, veis ahí, que se llama Windows 7. Si entro dentro, cd Windows 7 ls-l, pues bueno, empieza a crear sus carpetas de trabajo. Veis ahí un archivo que se llama autopsy.db, que es la base de datos de Autopsy. Luego tenemos carpetas ahí, la más importante, los reports, ¿vale? Que ahí es donde se van a almacenar los informes que nosotros generemos en la parte de análisis, para luego exportarlos, ¿no? Bien, vuelvo aquí a la herramienta. Estamos en la parte de ingestión, es decir, tenemos que cogerle la copia de la evidencia física y meterlo en la base de datos de Autopsy. Entonces tenemos todas estas posibilidades. Vamos a darle a la primera. Siguiente. Y aquí le tenemos que decir dónde está, cuál es el punto de montaje del disco con la copia de la evidencia física, que era el directorio root acquire. Vamos a ver si abre esto. Ha quedado esto un poco ahí pillado. Me ha quedado esto aquí. A ver si responde la máquina. ¿Vale? Bien, os comento mientras esto se lo piensa qué es lo que vamos a hacer. ¿Vale? Bien, lo que vamos a hacer es decirle que la copia del disco está en /root/acquire y luego nos va a aparecer un formulario que se llama formulario de ingestión. El formulario de ingestión pues tiene un montón de procedimientos que yo puedo elegir, ¿vale? Bueno, os lo explico ya aquí, mira. El directorio se llama acquire, ¿vale? Voy a entrar en ese directorio, ¿vale? A ver si puedo entrar. A ver. Y aquí veis que hay un archivito, uno de los tantos archivos que ha generado el GuiMager, ¿no? El W7001. Ocurre que GuiMager empieza a nombrarlo desde el 000. Y este software tiene predeterminado empezar desde el 001, pero se da cuenta y dice, oye, mira, que es que ahí hay uno que está al 00, ¿quieres que empecemos por él? Y le decimos que sí, yes, ¿vale? Y entonces, fijaros, aquí va a aparecer ahora, cuando le da siguiente, veis aquí en el punto 3, configurar los módulos de ingestión. Los módulos de ingestión, ¿ven? Bueno, pues aquí es donde está la gracia de esta herramienta, ¿no? Conforme va copiando información, va metiéndolo en la base de datos en una parte que veréis luego que es la parte de información que ha descubierto, ¿no? Por ejemplo, actividad reciente del usuario. Actividad reciente del usuario va buscando en el registro de Windows, en la caché de los navegadores, etcétera, la información de los últimos 7 días, ¿no? Por lo tanto, luego la parte de análisis vamos a ver claramente qué es lo que ha hecho pues, esta persona en los últimos 7 días, ¿no? La búsqueda de hash tiene que ver con lo que os he comentado antes de las imágenes de pornografía infantil. Si yo le aporto digamos, a Autopsy la base de datos con los hashes de esa diapositiva, perdón, de esa foto, conforme se incorpore la información, se va a buscar coincidencias y te la va a marcar directamente, ¿vale? Bien, ¿dónde le digo, dónde le indico cuál es la base de datos? Bueno, pues en los Global Settings, ¿vale? Ahí entraríamos y descargaríamos la base de datos y la seleccionaríamos, ¿no? Bueno, como veis, un montón de filtros, ¿no? Que se llaman. Aquí tenéis, por ejemplo, el Exit Parser, que saca información de SIG de las imágenes, del correo electrónico. El Photored Carver lo que hace es intentar sacar fotos que estén eliminadas, ¿vale? Carver, bueno, sería como esculpir, ¿no? Sacar de la parte de una Located las imágenes que estuvieran borradas. Puede que no estén todos los trozos de la imagen, pero va a intentar recomponer los que pueda, ¿no? Bien, total, que al final le voy a poner todos y esto es lo que se va a llevar una cantidad de tiempo importante. Le voy a dar aquí Finish y aquí empieza abajo ya a trabajar esto en paralelo. ¿Veis? Está ya la interfaz de la Autopsy, ¿vale? En los data sources, pues aquí están los discos que le hemos dicho que ingestione, ¿no? Digamos que se coma. ¿Vale? Aquí tenéis el disco de Windows 7 que tiene 4 particiones, pues va a meterlo todo. Y luego la parte de resultados, aquí va a aparecer en contenido extraído todo lo que él haya descubierto. Claro, todavía no ha terminado la ingestión y obviamente no ha analizado con esos módulos de ingestión la información que le hemos pedido. Así que para avanzar voy a aplicar la instantánea última que tengo preparada, aplico y ahí ya está la parte de ingestión finalizada y bueno, para que veáis todo lo que es capaz de descubrir la herramienta y a grosso modo cómo funciona, ¿vale? Vamos, ya está aplicando el punto de control.
Restaurado correcto. Ahora hago un doble clic y la pongo a pantalla completa. Perdón, se me ha ido por aquí la máquina. Acá. La pongo a pantalla completa. ¿Vale? Bueno, aquí veis la diferencia con la anterior, especialmente está aquí. Veis que la parte de contenido extraído, bueno, de metadatos de sí ha encontrado 88, de encriptación sospechosa 13, de contenido que no coincide la extensión del archivo con lo que contiene el archivo, ¿no? Pues podría ser a lo mejor algún malware, pues están los últimos documentos que ha utilizado el usuario, ¿veis? Bueno, entonces, ahora, ¿cómo trabajamos con el software? Pues de una forma muy sencilla. Por ejemplo, me voy aquí a metadatos de EXIF. ¿Veis? Aquí Jellyfish, ¿no? Pues imaginaros que esta información fuera relevante. Lo primero que quiero es verla. Botón derecho, Open in External Viewer. ¿Vale? Entonces, bueno, ahora voy a ver qué es lo que es. Bueno, vamos a suponer que esta información es importante para mi investigación. Pues entonces ahora yo debería etiquetarla. ¿Vale? ¿Cómo se etiqueta? Pues con botón derecho. Y entonces aquí tenemos, pues, las categorías de etiquetado. Ten en cuenta que este software de Autopsy estaba pensado para fines, digamos, legales y policiales principalmente. Por lo tanto, el tema de la pornografía infantil pues, es una parte importante. De hecho, tiene estas categorías ya propias para ello. ¿Vale? Puedo ponerle una de las categorías del 1 a la 5 que tiene el software, digamos, preparada, o lo puedo marcar como elemento notable. Un elemento notable es algo que yo quiero marcar para mi investigación, aunque ahora mismo no tengo, digamos, claro qué es lo que quiero hacer con ella. Y, por supuesto, puedo etiquetar y crear mis propias etiquetas si estas que vienen predeterminadas no me sirven, ¿vale? Eso habría que hacerlo con toda la información. Primero repasar todo esto, toda la información que el autor se hubiese sacado. Si quiero ver en qué parte del disco exactamente estaba este archivo, pues le hago un doble clic al archivo y entonces ahora me va a llevar a la parte del disco donde estaba. ¿Veis? En este caso, aquí estaba en Picture, en Public, en All Users. ¿Veis? Y te va llevando a la parte del disco. Bueno, la herramienta es muy intuitiva, ¿vale? El tiempo que tengo se está acabando y no vamos a poder hacer mucho más, pero bueno, es bastante intuitiva. Os comento dos cosas más. Por ejemplo, el timeline. En el timeline le dices, por ejemplo, una marca de tiempo y le puedes decir cuánto desde esa marca de tiempo antes y después quieres investigar. Y entonces te muestra en una escala temporal pues todos los hitos que han ocurrido en el sistema operativo. Por ejemplo, descargas de imágenes, que os podéis imaginar, ¿no? En la parte del Generate Report, pues esta es la imagen final, la parte final. Se supone que ya tenemos toda la información que ha descubierto el software etiquetada convenientemente, y al darle a generar informe, pues lo que nos va a aparecer es un formulario muy sencillo. Primero, qué tipo de informe queremos, ¿no? HTML, Excel, por si lo queremos importar en Excel, luego solo incluirlo en un documento. Bueno, le damos a siguiente y lo más importante, ¿no? ¿Qué resultado queremos ver? Si le ponemos All Result, aparecerá todos los resultados que Autopsy ha determinado. O si quiero crear un informe, por ejemplo, solamente para las etiquetas de los elementos notables, pues por las etiquetas que yo haya ido creando, pues entonces aquí me aparecerán las etiquetas que he creado. No aparece ninguna porque obviamente no creo ninguna. Y entonces puedo sacar distintos informes ya especializados. ¿Vale? Los informes aparecen en la parte de report que os enseñé antes y bueno, pues ya espero que con este pequeño ratito que hemos compartido os hagáis una idea bastante clara de qué es lo que hace este tipo de herramienta. Bien, ahora entramos en la parte de las consultas, las preguntas. Si tenéis alguna, estaré encantado de aclararla. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta? En la parte de preguntas podéis formularla en la interfaz. Os dejo un minutillo para que os hagáis una idea de dónde está. Y si no, pues daríamos ya por concluido el webinar. Bien, segundito, que voy a ponerlo grande aquí. Bien, Juan me pregunta si son reutilizables los discos utilizados para la copia. Sí son reutilizables, porque el GuideMayer, cuando le decimos que copie,
Entonces, la información de metadatos que almacena establece el sector de inicio y el sector final de la copia del disco original. Y esa información luego la lee Autopsy y solamente carga los bloques correspondientes a las copias del disco original. Bien, luego Alejandro Martínez me pregunta, dice, ¿es necesario extraer el equipo del PC para hacer este proceso? ¿Se podría extraer de un equipo encendido? Extraer el equipo del PC. Entiendo que se refiere Alejandro a sacar el disco, los discos que vamos a capturar con la información, ¿no? En ese caso, hombre, primero tendríamos que hacer una captura en vivo que se llama. Capturando en vivo, dependiendo del software que utilicemos, podemos hacer un volcado bajo nivel, eso no es del todo fácil de hacer. A ver, exactamente, ¿vale? Ahora me lo está aclarando Alejandro, ahora lo estoy viendo yo, sí. Sacar un disco duro en caliente de un servidor sí se puede hacer, de un equipo de escritorio, pues difícilmente podríamos hacerlo sin afectar al sistema operativo. Yo lo que haría en este caso sería sacar toda la información que pudiera en vivo, eso lo hemos hablado, y entonces después apagar el equipo y proceder al desmontaje de las piezas, ¿vale? Juan me dice si es Autopsy indicado para forense de móviles. Bueno, esto es como todo, ¿eh? Realmente Autopsy, por ejemplo, no es capaz de reventar una base de datos de WhatsApp, no lo puede hacer. Él sí puede interpretar una base de datos de SQLite que esté abierta. En el mercado, vamos a llamarlo así, existen herramientas que podrían hacer este tipo de cosas, ¿no? Juan, aquí en este caso tengo que ser muy claro y decir que estaríamos, digamos, ya rozando, ¿no? La parte donde termina, ¿no? La parte del informático forense donde entra la parte del hacker ético, ¿no? O del hacker, si quieres verlo así, ¿no? En este caso, Autopsy te interpreta la información que ha sido capturada. Esa información tiene que estar en texto claro, es decir, no puede estar cifrada. Y sacar la información de los móviles a veces es complejo y tenemos que recurrir a técnicas de hacking para poder conseguirlo. Bien, ¿alguna pregunta? Dice, sí, Autopsy tiene una página web muy buena, os la voy a poner, vamos, una página web, a ver si os la encuentro aquí. Autopsy, aquí está de Lookist, ¿vale? Entráis por aquí, ¿vale? Estaba por aquí, echarle un vistacillo. Es una página que, manual, a ver si lo encuentro por aquí. Aquí, esta es la documentación de usuario de Autopsy, ¿vale? Está muy bien explicado, ¿ves? Aquí tenéis, bueno, pues todos los módulos de gestión, cómo funciona, con ejemplitos. Y, bueno, también es un software que debe ser sencillo de usar, ¿eh? Es un software que tiene que ser sencillo de usar porque nuestro trabajo de investigador forense lo que aporta es eso, ¿no? El descubrimiento de las pruebas. No lo podemos complicar con un software que sea muy complejo de utilizar, ¿vale? Bien, para capturar la información en vivo serviría el GameMager. El GameMager no captura información en vivo, ¿vale? Yo te recomiendo usar, por ejemplo, FTK Imager. Hay muchos, ¿eh? Pero también dentro del GPL, que es lo que estamos hablando, ¿eh? Te daría soluciones, digamos, profesionales bastante potentes, como Encase, ¿vale? Que sí lo hacéis muy bien, pero claro, estamos hablando del software de pago y el objetivo de este webinar es el software abierto, ¿no? La GPL, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta más? Bien, a ver, pues nada. Vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y espero haber aportado un poquito más, ¿no? en la comprensión de esta apasionante rama de la informática que es el análisis forense informático. Muy bien, muchas gracias a todos y hasta la próxima.